mis amores? Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos volvemos a encontrar para conversar acerca de un nuevo tema que se llama el sustantivo. El sustantivo es una palabra. ¿Qué tiene en particular el sustantivo? El sustantivo son las palabras que utilizamos para darle nombre a todas las cosas que nos rodean. A todo. Porque todo lo que existe en el mundo tiene un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo un objeto, este que tengo en mis manos, tiene un nombre, ¿verdad? Y su nombre es cartuchera. Si yo tomo, por ejemplo, otro objeto que tengo en mis manos, cerca de aquí, esto que está acá, espero que lo puedan ver, se llama cartera. La palabra cartera es el nombre de ese objeto. La palabra cartuchera era el nombre de ese objeto. Si por ejemplo tomo esto que tengo en mis manos, es una regla. La palabra regla es el nombre de este objeto. El nombre, la palabra regla, es un sustantivo. Si por ejemplo pienso en cómo me llamo yo. Yo me llamo Patricia. La palabra Patricia es un sustantivo porque es un nombre, es el nombre con el que a mí me identifican, es como me llamo yo. Y así puedo seguir consiguiendo muchísimos sustantivos. Puedo conseguir lámpara, puedo conseguir techo, pared, mueble. Si tienen una mascota en casa, por ejemplo, perro, gato, o el nombre de su perro o de su gato. Puedo pensar en el nombre de mi mamá. Por ejemplo, mi mamá, la mamá de Patricia, se llama María. María es un sustantivo porque es el nombre de mi mamá. Y así podemos conseguir muchos ejemplos. Fíjense, los sustantivos ciertamente son los nombres de todas las cosas que nos rodean, pero existen diferentes tipos de sustantivos, es decir, los podemos dividir o clasificar dependiendo de cómo son esos sustantivos. Hoy vamos a trabajar 4 clasificaciones, pero de esas 4 hay 2 que son principales, que son el sustantivo propio y el sustantivo común. El sustantivo propio es un sustantivo muy particular porque las palabras que son sustantivo propio no pueden pertenecer a ninguna otra clasificación de sustantivo, solo son propios. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Son esas palabras que determinan el nombre muy particular y muy específico de algo que no se repite con frecuencia. Por ejemplo, los nombres de las personas, no todas las personas tienen el mismo nombre, ¿cierto? Cada quien tiene su nombre propio. Existe Patricia, está María, está Jorge, está Luis, está Manuel, está Daniel, está Pedro, está Gianmarco, está Andrés, está Daniela y así muchos nombres. Cada niño tiene su propio nombre, cada persona tiene su propio nombre. Por eso es que son nombres propios, porque niños hay muchos, personas hay muchos, ¿ok? Pero cada uno tiene su nombre propio. Y esos son los que llamamos nombres propios. Algunos de esos ejemplos los tenemos aquí. Fíjense, la palabra Raúl es el nombre de una persona, es un nombre propio. Lo vamos a colocar aquí para recordar que es un ejemplo de nombre propio. También son nombres propios los nombres que utilizamos para identificar a los países, porque cada país tiene su propio nombre, no se llaman igual. Entonces, como tienen un nombre propio y muy específico para identificarlo, los nombres de los países son nombres propios. Un ejemplo puede ser la palabra Perú. Porque Perú es un país que tenemos aquí en nuestro continente, el continente americano, ¿ok? Y que muchos de nosotros hemos escuchado nombrar
en alguna ocasión. Existen muchos otros países. Podemos tener Colombia, Brasil, Francia, Italia, podemos tener Rusia, podemos tener Bélgica, Holanda, Alemania, Australia, podemos tener China. En fin, hay muchísimos países y cada uno tiene su nombre propio. Otros ejemplos pueden ser los apellidos. Recuerden que el apellido es el que identifica a qué familia pertenecemos, ¿ok? Y usualmente tenemos dos apellidos. Los apellidos son tan particulares como los nombres. No todo el mundo tiene el mismo apellido. Hay veces que algún compañerito o alguna compañerita tiene un apellido igual o parecido, pero puede que se repita una vez o dos veces en alguien cercano. Pero no todo el mundo tiene el mismo apellido, ¿verdad que no? Y a lo mejor se repite el primer apellido, pero no el segundo, porque cada quien tiene su nombre propio. Bueno, resulta que los apellidos pertenecen al grupo de los sustantivos propios, porque son palabras muy específicas que se utilizan para identificar, ¿ok? Y es por eso que tenemos los apellidos como nombres propios. Por ejemplo, podemos tener el apellido Hernández. En mi caso, mi apellido es Enríquez. Yo soy Patricia Enríquez. Hay el apellido Pérez, tenemos el apellido Cabrera, el apellido Martínez, el apellido, como este que tengo aquí en este ejemplo, Ruiz, López, y así hay muchísimos más apellidos que podemos encontrar y todos van a coincidir en que son nombres propios. Si se fijan en estos tres ejemplos, hay algo que tienen en común esos tres nombres propios. Los tres tienen, y fíjense, la letra inicial en mayúscula, porque resulta que todos los nombres propios siempre los vamos a escribir con letra inicial mayúscula. También tenemos las palabras que son clasificadas como sustantivos comunes. Los sustantivos comunes son las palabras que utilizamos para identificar todas las cosas que tenemos alrededor, pero de una manera general. Podemos nombrar personas, podemos nombrar animales, podemos nombrar cosas, incluso sentimientos. Para referirnos a las personas de forma general, ¿ok? Utilizando sustantivos comunes, lo podemos hacer de la siguiente manera. Cuando yo digo las palabras mamá, papá, niño, niña, señor, señora, o por ejemplo cuando yo me refiero a las personas identificándolas según el trabajo que realizan: bombero, policía, maestra, carpintero, albañil, y así sucesivamente. También estoy nombrando a las personas, pero de una manera general, porque policías hay muchos, albañiles también, maestras ni hablar, y así. Ahora, si yo tengo unas maestras que se llaman Patricia, otra que se llama Sandra, otra que se llama Liliana, otra que se llama María Valentina, cada una tiene su nombre, ¿verdad? Esos nombres son propios. Pero si yo las llamo y les digo maestra, la palabra maestra es un nombre común. Lo mismo pasa con las demás palabras. Yo tengo nombres comunes para identificar animales. Cuando yo hablo de los animales refiriéndome a la especie o la raza a la que pertenecen, son nombres comunes. Por ejemplo, si yo tengo un perro, los perros se pueden identificar, igual que todos los animales, de diferentes maneras. La palabra perro es común. Ahora, si se llaman como ella, porque ella es una ella, Suri, la palabra Suri,
sería un sustantivo propio. Si yo tengo un gato, la palabra gato es un sustantivo común, porque gatos hay muchos. Pero si tengo un gato que se llama gruñón, la palabra gruñón en ese caso sería un sustantivo propio, porque es el nombre propio del gato. Pero la palabra gato sigue siendo común. Y así sigo nombrando las demás especies. Puede ser un ratón, puede ser un caballo, puede ser un pájaro, un colibrí. ¿Saben? Cualquier especie de animal, el nombre propio de la especie es común. Si es una mascota y yo le coloqué un nombre específico, allí sí pasa a ser propio. ¿Ok? Si yo quiero hablar de los sentimientos, pues los sentimientos también tienen nombre, solo que son nombres comunes. ¿Ok? Por ejemplo, cuando alguien está muy contento, tiene un sentimiento llamado alegría. La palabra alegría es un nombre común. Si alguien no está contento porque algo le afecta, le hace sentirse decaído, por lo general el sentimiento se llama tristeza. La palabra tristeza sería un nombre o sustantivo común. Y así puedo seguir mencionando otras emociones o sentimientos. Aquí yo les coloqué en esta cartelerita algunos ejemplos de palabras que son sustantivos comunes. Hay muchísimos más. Colocamos primero una palabra que es el nombre de un objeto, como cualquier objeto que puedan tener en su casa o que puedan encontrar en el salón de clases cuando vayamos a clases. Pueden encontrar objetos en la calle. Todas las cosas que nos rodean tienen nombre. En este caso colocamos la palabra mesa. Es un sustantivo común. Mesas hay muchas, ¿ok? Tenemos un nombre de una palabra que utilizamos para identificar a las personas de manera común. En este caso colocamos heladero, que es una palabra que identifica el nombre de una profesión o un trabajo que realiza una persona. Y aquí colocamos la palabra pan, que es el nombre de un objeto, en este caso un alimento. Panes hay muchos y de diferentes tipos, pero todos son pan. Entonces es un nombre común. Si se fijan, en ninguna de esas palabras resalté la letra inicial como mayúscula, como una letra más grande. ¿Por qué, maestra? Bueno, porque los sustantivos comunes siempre se escriben en minúscula. A los únicos que les vamos a colocar la primera letra, la letra inicial en mayúscula, va a ser a los sustantivos propios, a los nombres propios, ¿ok? De resto, los sustantivos comunes siempre van a ir en minúscula, ¿ok? Siempre. Ahora vamos a hablar de otras clasificaciones del sustantivo. El sustantivo común específicamente lo podemos dividir de dos maneras. El sustantivo común lo podemos encontrar en primitivo o derivado, ¿ok? ¿De qué depende? Bueno, los sustantivos primitivos son sustantivos o palabras que no vienen de la combinación de otras palabras, ni de agarrar una palabra, colocarle una terminación y convertir una palabra nueva. Veamos un ejemplo. Cuando escogemos el sustantivo pan, la palabra pan, la palabra pan es un sustantivo común y a la vez primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque la palabra pan no viene de ninguna otra palabra, ella es la primerita. Y con la palabra pan yo puedo utilizar o formar otras palabras. Cuando yo tengo la palabra mesa, la palabra mesa es un sustantivo común, pero es un sustantivo común primitivo. Porque con la palabra mesa yo puedo formar otras palabras nuevas posteriormente. Sin embargo, la palabra mesa no viene de ninguna otra palabra.
¿ok? No viene de la combinación de otras palabras. Ella es la primerita, la palabra inicial, ¿sí? Lo mismo ocurre con la palabra helado, que es el siguiente ejemplo que les tengo acá. La palabra helado es un sustantivo común primitivo. ¿Por qué? Porque la palabra helado, aunque la ven así un poquito larga, la palabra helado no viene de ninguna otra palabra. Ella es la primerita. No viene de combinar dos palabras ni de combinar una palabra con una terminación al final, ¿ok? Ella es la palabra inicial y yo la puedo utilizar para formar otras palabras nuevas. Ahora vamos a hablar de lo que son los sustantivos derivados. Los sustantivos derivados, al contrario de los primitivos, son sustantivos que se forman de combinar un sustantivo primitivo con una terminación que le agregamos al final, convirtiendo la palabra en una palabra nueva. Esas palabras nuevas que formamos a partir de una palabra primitiva, si son nombres de objetos, van a ser sustantivos derivados. Veamos algunos ejemplos. Otra forma de clasificar los sustantivos es cuando tenemos los sustantivos o nombres derivados. ¿Cómo es eso, maestra? Bueno, sencillo. Los sustantivos derivados son palabras o sustantivos que obtenemos de combinar palabras primitivas con terminaciones que nos permiten formar una palabra nueva. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos este ejemplo que es la palabra panadería. La panadería es el nombre de un lugar donde venden pan. Esa palabra panadería es un sustantivo común que a la vez también es un sustantivo derivado. ¿Por qué? Porque esta palabra panadería se forma de tomar la palabra primitiva o sustantivo primitivo pan, le agregamos una terminación aquí al final que nos permite formar la palabra panadería. ¿Ok? Otro ejemplo que podemos encontrar de sustantivo derivado es la palabra mesita. Mesita, disculpe, es una palabra que identifica el nombre de un objeto o de un mueble que podemos tener en la casa. Una mesita es una mesa chiquita. ¿Por qué es también, además de ser un sustantivo común, un sustantivo derivado? Porque la palabra mesita se forma de tomar la palabra mesa, que es una palabra primitiva, agregarle esta terminación ita aquí al final y se nos forma la palabra mesita. Un último ejemplo, tenemos la palabra heladero, que aunque la vemos un poquito larga, la palabra heladero es un sustantivo común que utilizamos para nombrar a las personas que venden helados, pero a la vez también es un sustantivo derivado. ¿Por qué? Porque la palabra heladero se forma de tomar la palabra primitiva helado, le agregamos la terminación de ero al final y se nos forma la palabra heladero. Bueno, mis amores, espero que hayan comprendido muy bien, que ya sepan identificar los diferentes tipos de sustantivos. Ahora vamos a trabajar, vamos a practicar esta tarde en nuestras actividades de refuerzo. Cualquier duda, saben que nos pueden consultar. Que tengan un muy bonito día y que les aproveche. Muchos saludos y cariños de parte de todas sus maestras de segundo grado. Adiós.